buscadme, viviré. Gracias al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo. Nos encontramos una vez más en su espacio Las Escrituras y quiero invitarles rápidamente a venir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan y al capítulo número 15. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 15, versos del 1 al 3. Y la palabra del Señor nos declara: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios. Comienza que Él es la vid verdadera. Esto nos da pie a un pensamiento bien básico, que hay vides que no son verdaderas. Sí, amén. Él es la vid verdadera y nos dice que hay vides que no son verdaderas. Así como cuando Jesús entrevista a sus discípulos acerca de quién es Él, y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor declara que sobre esa verdad poderosa que ha declarado Pedro, Él edificará su iglesia. Esto habla de que habrían de haber otras entidades parecidas, similares, también llamadas iglesias, pero que definitivamente no eran ni han de ser la iglesia de Jesús. Porque aquello que es de Dios, los que somos de Dios con todo y nuestros pormenores y debilidades, nos movemos en una verdad sólida. Si estamos aquí es porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Nuestra vida está fundamentada en eso, en la misericordia que nuestro Señor Jesús tuvo y procedió de un amor que podía haber sido como meramente almático a tomar una decisión, y fue ir a la cruz y tomar el peso del pecado de la humanidad. Vea, en mi niñez yo recuerdo haber recibido el castigo por no haber denunciado a mi hermano mayor acerca de una falta, y ese día me tocó cincho, me tocó disciplina, ¿verdad? Y había sido por una cosa bien absurda. Alguien había quebrado algo y nos disciplinaron a todos por no decir quién era. Me pareció a mí eso, pero estremecedor. Ahora imagínese usted a Jesús, que cargó con todos mis pecados. Y ya tengo varias décadas. Cargó con los pecados de toda mi casa. Cargó con los pecados de toda esta nación, de este hemisferio, de esta humanidad presente, de humanidades y generaciones pasadas como futuras, y todo por amor. Y por esta razón Jesús nos da esta declaración y nos dice que Él es la vid verdadera. Y esto nos habla hoy en día, y este es tiempo como de tener los ojos y el corazón y todos los sentidos espirituales bien abiertos, porque hay palabra que no es palabra. Hay una iglesia que no es iglesia. Hay un mensaje que no es mensaje. Y que puede el Señor despertarnos, que puede el Señor traer este despertar a los corazones. Yo soy la vid verdadera, y luego nos habla de esa relación con el Padre. Cristo anuncia al Padre. La iglesia es llamada a anunciar a Jesucristo, y a Jesucristo le precede el Espíritu Santo. Es un ciclo, una relación con la cual Cristo quiere envolvernos, y todo aquello que Cristo hizo en esta tierra tuvo por propósito el glorificar a su Padre. Así que toda la obra que pueda hacer su iglesia, sus hijos, sus siervos, tengan un solo propósito, y es exaltar el nombre de aquel que entregó su vida por nosotros. Nos habla del Padre como un labrador. La labor acá en El Salvador de labrador, quizás ese concepto no es como muy común, ¿no? Quizás es más adecuado hablar de un agricultor.
¿sí? La labor de un agricultor es una labor exagerada de principio a fin, pero todo comienza con la limpieza de la parcela o la limpieza del terreno que se va a cultivar. ¿Y cuán importante es esto? En muchas ocasiones la palabra del Señor llega, pero se encuentra con aquellos aspectos de la parábola del sembrador. El corazón no ha sido limpiado, el corazón está lleno de piedras, el corazón está lleno de afanes, el corazón está lleno de ansiedades, el corazón está lleno de temores, el corazón está lleno de aflicciones, y esta labor no permite que la palabra de Dios pueda fluir y provocar aquello para lo cual fue enviada. Recordemos que el profeta Isaías pone este sello de garantía a la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios, cuando es de Dios, tiene el sello de garantía que ha de cumplir el propósito para el cual fue enviada. Pero se topa el Espíritu Santo y la palabra con que hay obstáculos en el corazón. Esto debe llevarnos a venir delante de Jesús y decirle al Señor claramente: Señor, limpia mi corazón. Y eso no son aspectos subjetivos. Uno puede presentarlos a causa de la experiencia, a causa de que el corazón de uno mismo en algún momento ha estado lleno de afanes. Mi corazón en algún momento ha estado lleno de aflicciones. Mi corazón ha estado lleno en algún momento de carnalidades. En mi corazón ha habido incredulidad, pero en la medida que nos hemos presentado y le hemos dicho al Señor: por favor, ten misericordia y limpia mi corazón, le invito a tener con el Señor Cristo Jesús una relación práctica, una relación fundamentada en la honestidad y en la sinceridad, y decirle: Señor, esta es la condición de mi corazón, ten misericordia de mí, Señor, quita esto, para que tu palabra pueda fluir, porque la palabra, cuando es de Dios, viene y provoca algo hermoso en nuestro corazón. Y me dice el cierre del verso número 3, que nosotros, cuando hemos oído la palabra de Dios, cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios, escuche esto por favor, se lo digo en cámara lenta, cuando hemos recibido la palabra de Dios y la palabra de Dios germina en nuestros corazones, la palabra de Dios provoca limpieza. Se lo repito, cuando la palabra de Dios germina en nuestros corazones, la palabra de Dios provoca limpieza. Yo no sé si mi experiencia ha sido la suya. En muchas ocasiones he tratado de limpiarme a mí mismo. En muchas ocasiones, al iniciar el día, digo: hoy no voy a incurrir en esto, o no voy a incurrir en aquello, o no voy a hacer esto o lo otro. Pero si permito que la palabra de Dios venga y obre en mi vida, es la palabra de Dios la que va a limpiar mi vida. No soy yo quien me voy a santificar, es Jesucristo quien me va a santificar. No soy yo quien me voy a limpiar, es la palabra de Dios quien ha de limpiarnos. Pero luego que el labrador o que el agricultor limpia el corazón, comienza a trazar los surcos con el arado. Dicen los que saben, ¿no? Hay una cantidad de surcos en el cerebro, y estos surcos se van volviendo con mayor prominencia en la medida que se va adquiriendo conocimiento. Y entre más lectura, estoy hablando de aspectos seculares, ¿no? Entre más lectura, entre más conocimiento va habiendo, el cerebro se va volviendo más permeable, ¿sí? Esto va permitiendo que haya un flujo de electricidad a través de las neuronas, y entonces el cerebro va permitiendo de que fluya el conocimiento. Así el corazón espiritual. Cuando permitimos que el Señor labre nuestro corazón, cuando permitimos que el Señor establezca surcos en el corazón, recordemos que antes de venir a Cristo, nuestro corazón ha estado endurecido, muchos, y este fue mi caso. Ha estado encarcelado en el rencor, encarcelado en el odio, encarcelado en la amargura, encarcelado en la justicia propia, preso de mis propias tinieblas. Entonces estábamos impermeables a Cristo, pero Cristo vino a nuestras vidas y comenzó con su palabra a ir estableciendo sendas, a ir estableciendo brechas a través de las cuales su palabra pueda fluir, quitando la impermeabilidad del corazón, para que la tierra pueda salir de su dureza y poder recibir la buena lluvia y poder recibir la buena palabra. Ya el Señor limpió, ya el Señor surcó con el arado,
Y ahora viene ese tiempo hermoso en donde el Padre esparce su palabra. Y referente a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un solo sentido. La palabra de Dios, sea cual sea el tema que se vaya a abordar, tiene que tener un solo sentido. ¿Y cuál es este sentido, hermano? El conducirnos a Cristo. Sea el tema que vayamos a hablar, si vamos a hablar de situaciones familiares, de matrimonio, de finanzas, de crianza de los hijos, de la sexualidad en el matrimonio, de la pureza de la sexualidad, de inmoralidad, de lo que usted quiera que vayamos a hablar, debe de ser abordado desde la perspectiva de Jesús. Porque aquí de lo que se trata es qué haría Jesús en esta situación, o qué es lo que Jesús no haría en esta situación. Y a esto los creyentes hemos dado por llamarle como un cristómetro, ¿sí? Con un cristómetro uno va midiendo las actitudes de uno, las actitudes de una obra, para saber si aquello corresponde o no corresponde a Dios. La palabra de Dios me dice aquí claramente en estos primeros 3 versos que hace una labor en mi vida, y es limpiar. Y en cuántas ocasiones el maligno, el enemigo de nuestras almas, que el Señor le reprende en el nombre de Jesús, ha usado mi pasado, ha usado mis malas decisiones para mantenerme en un estado de acusación continua. Recordemos que el procedimiento de Satanás es este: él nos induce, presenta aquello como apetecible, así como aquel fruto del huerto. Él nos induce, él nos atrae, él nos vende la idea, ¿sí? Él vende la idea. Y luego de que hemos sido seducidos de acuerdo a nuestras concupiscencias y caemos, él sale a la velocidad de la luz a presentarse delante del Señor para acusarnos. Entonces, cuán importante es el oír la palabra de Dios, cuán importante es el ser expuesto a la palabra de Dios. Hace un par de semanas, no sé si he comentado esto en este espacio, tuve la oportunidad de llegar a la escuela de padres. Acá en El Salvador hay una reunión mensual o bimensual en las instituciones educativas, en donde nos ponen al tanto acerca del récord, de cómo nuestros hijos se están desarrollando en la escuela, y a la vez tocan temas familiares desde la perspectiva cristiana. Vean, tenía tiempos, algunos meses ya, de no recibir palabra de Dios, sino pues por la pura misericordia del Señor estar con la responsabilidad de una obra. El hermano tocó aspectos meramente familiares, pero había tanta gracia en esto. Hay tanta bendición en oír predicación. Mi corazón, desde las alabanzas, el mismo que tocó las alabanzas también ministró la palabra de Dios y un tiempo de oración. ¡Qué bendición! Yo iba acalorado ese día, iba con ciertas tensiones financieras. San Salvador está envuelto en un tremendo tráfico, es un caos. Y llegué un poco tarde y me tocó al principio estar parado. Después alguien me concedió un asiento y tuve la oportunidad de oír. Hermanos, el recibir palabra de Dios es una hiper mega bendición, es una tremenda bendición el recibir palabra de Dios. Y por eso el salmista podía decir que él anhelaba la palabra de Dios, que él deseaba la presencia de Dios, como aquel animalito que brama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama hoy por ti el alma mía. Y la primera etapa a través de la cual podemos conocer a la persona de Jesús es a través de la predicación. Y ya así está escrito, que le plació a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. De este lugar salí, de esta reunión de mi hija de escuela para padres, igual salí con calor, porque habíamos una cantidad de adultos, ¿no? Salí con calor. Salí con el mismo tráfico,
Y salí con un tráfico mayor porque ya era una hora pico, eran cerca de las 6 de la tarde. Luego salí con los mismos problemas financieros. Mis problemas financieros no cambiaron en esas 2 horas, pero salí con paz en mi corazón. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo la produce la presencia de Cristo en la palabra de Cristo. Verso número 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Fue el Padre quien deshiervó, fue el Padre quien desempedró, fue el Padre el que quitó todo cardo, toda mala hierba, toda espina. Fue el Padre quien proporcionó la palabra, fue el Padre quien quitó la impermeabilidad de nuestro corazón, fue el Padre quien limpió, pero sin embargo nos encontramos con este aspecto de que con todo y ello puede que mi corazón no esté llevando fruto. Y la razón hoy en día es como bien fácil de entender, y es un espíritu de egoísmo. El cristianismo, mis hermanos, es algo más que mi bendición, mi bienestar y mi tranquilidad o mi buena salud o el cuidado de mis hijos. El cristianismo, mis hermanos, tiene que ver con que Cristo, y solo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Padre hizo la paz entre el cielo y la tierra. No hay otro Dios y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. Hay un principio hermoso que encontramos allá en la vida de Abraham, allá en Génesis 12, y es: te bendeciré para que seas de bendición. Si aquello que yo recibo no se pasa, da la impresión que aquello se contamina, ¿sí? Es como aguas estancadas. Cuando el agua se estanca, muy agua puede ser, pero el agua que no corre se contamina. La bendición que no pasa de mi corazón en el área que usted quiera, el consejo de Dios, el poder compartir con el necesitado, el poder ser afectivo, el poder consolar al afligido, al necesitado, todo esto redunda en que en la medida que yo doy, en esa medida es que nosotros recibimos. Sí, es como una vasija o como un cántaro que se está llenando, y es en la medida que este cántaro se vacía o que esta vasija se vacía que recibe nueva agua. Pero hay un espíritu, un sentimiento de egoísmo, de querer a veces acaparar, de no estar consciente de que uno de los principales propósitos del Evangelio es alcanzar el alma de todos los hombres. Somos llamados a dar fruto. No solo el pastor es llamado a dar fruto. El pastor en lo natural hace una labor de resguardo, pero son las ovejas las que se reproducen. El pastor no puede reproducir a nadie. Son entre las ovejas que viene esa labor de reproducción, y debería de ser un acto natural, espiritualmente hablando. Debería ser lo más común del mundo el hecho de que un cristiano hable de Cristo. Debería de ser en la parte como teórica del evangelio. En Juan 4 encontramos a una mujer un poco promiscua, que tenía una vida moral bastante inmoral, una vida libertina, pero estuvo con Jesús. Yo en ocasiones he leído y he tomado el tiempo de la lectura de los capítulos de Juan 4, y todo el hecho, yo sé que está resumido, pero no lleva más de 5 minutos. Quizás fue un encuentro corto, pero cuando alguien está frente a la persona de Jesús, cuando alguien busca a Cristo en su corazón, esta mujer fue impactada por la persona de Jesús y no se puso a pensar: ¿y si la gente no me quiere oír? ¿Y si la gente a causa de mi pecado me rechaza? ¿Y si la gente me llama mujer hipócrita, inmoral, hija del diablo? Esta mujer no pensó esto. Nada más fue impactada por Jesucristo.
Y fue tan grande, fue tan real lo que ocurrió en el corazón de esta mujer, que todos los hombres de esta aldea, o los de las aldeas continuas, vinieron y creyeron al testimonio de esta mujer. Y luego después esta mujer les condujo a Jesús. Ese es el ciclo de una vida cristiana exitosa. Ella en medio de su pecado, porque no hay uno justo, ¿sí? No hay nadie. Y entre más aparente uno santidad, a veces ha tenido una vida mucho más enredada, más injusta, más sucia. Pero esta mujer tuvo ese encuentro. Y este encuentro la impactó y la llevó a ir a este lugar. Y luego entendió esta mujer que no se trataba de que pusieran los ojos en ella, tan solo de oír el testimonio que ella contó y luego de conducir a las personas a Jesús. Somos llamados a llevar fruto. Y hay un aspecto aquí bastante legal. Hay una sentencia: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esta misma verdad encontramos en los labios de Juan el Bautista, ya por Lucas 3. Y dice claramente que el hacha está puesta y que todo árbol que no lleve fruto habría de ser cortado y echado al fuego. La depresión, la tristeza, la desesperanza que se vive hoy día le llevan en ocasiones a uno a entrar en un deseo de no querer ir más allá, de ir a la iglesia, sentarse. A veces uno nota, ¿sabe? Cuando se está compartiendo, a veces uno nota que hay personas que están ahí sus cuerpos, pero que su corazón, su mente, su alma está, y esto lo digo simbólicamente, ¿no? Está alejado de ahí, puestos los ojos en el problema, y salen de igual manera. Y se convirtió el ir a la iglesia aún como, bueno, ya fui al culto, ya cumplí. Pero regresan a sus casas y regresan igual cabizbajos, regresan igual cargados, agobiados, y esto les lleva a no tener deseo de servir. Encontramos a una viuda allá en Primera de Reyes, a la viuda de Sarepta. La situación de esta mujer era trágica. Iba a tomar su último bocado de pan, a encerrarse en casa con su hijo y a morir. Pero qué terrible, qué prueba. Han habido pruebas a través de la Biblia, pero esa prueba realmente, en ese bocado de pan estaba entregando su vida y la vida de su hijo. Fue algo como un poco simbólicamente paralelo al sacrificio de Isaac. Y Abraham también es sacrificado, simbólicamente, figurativamente. Él está entregándose en ese altar de sacrificio con su hijo Isaac. ¿Qué movió a esta mujer a dar lo poco que ella tenía para que otro subsistiera? Es como aquella mujer que entregó aquellas blancas. Y Cristo dice, ¿quién dio más? Todos habían dado de lo que les sobraba. Esta mujer quizás era descendiente de aquella viuda de Sarepta. Ellas habían dado lo único, no lo poco. Ellas habían dado lo poco que éstas tenían. Es todo un desafío. Más allá de las oportunidades, escucha esto: el servir al Señor tiene una base, y es la voluntad. El servir al Señor tiene una base única, y es la voluntad. Y no le voy a decir el deseo de hacerlo, sino la obediencia, el obedecer al llamado de Dios. El servicio implica un acto de obediencia. Y por cuanto esta mujer, la de las tres blancas, tuvo el reconocimiento de Jesús, y eso ha de haber retumbado en los oídos de los discípulos, y ha de haber sido un dicho en la ciudad, y quedó registrado para las generaciones postreras. Eso retumbó en los cielos, el testimonio de esta anciana, pero también el testimonio de esta viuda.
prefirió dar de comer a otros. ¡Wow! Muchos hombres pueden haber predicado a miles, y muchos hombres pueden haber conducido a Cristo quizás hasta millones, pero esta mujer prefirió dar su último bocado de pan a un profeta desconocido, en un momento en donde no habían oportunidades, no llovía. Acab, el rey de Israel, había contaminado a la nación con su mujer, con Jezabel, y había traído, en vez de bendición, había traído maldición. Había muerte, había dolor, había desesperanza, pero con todo y ello esta mujer tuvo el deseo y el querer obedecer y servir al Señor. Increíble. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La obediencia trae consigo el ser limpiados, y ese ha sido como el tema inicial y el cierre, ¿no? Muchas veces uno busca limpiarse, muchas veces uno busca el querer comprometerse. Ya no voy a incurrir en esta falta, ya no voy a hacer esto y lo otro. El servir provoca como consecuencia no solo que el Señor diga, bueno, qué bueno, obedecieron, sino que a cambio Él limpia mi vida. La vida de ningún servidor es inmaculada. Siempre hay pormenores, siempre hay situaciones, porque somos carne y sangre, y la palabra me lo enseña de pasta a pasta. En todos los hombres de Dios han habido pormenores, y lo dejo de ese tamaño. Me dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones, y da la impresión que este hombre tendía a como deprimirse, y la depresión tiene que ver con la tristeza, y la tristeza tiene que ver con la falta de fe, y la falta de fe tiene que ver con la incredulidad, y quien no cree no agrada a Dios. Esto es que el pecado de Elías no era una cosa poca, pero sin embargo Elías oró, ¿sí? No por la tristeza dejó de orar. Ánimo, hermano. En medio de la depresión, ánimo. Busquemos al Señor en oración, porque Él es bueno, y bueno en gran manera. Y cierra este verso diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando yo oí esto por primera vez, y era como un adolescente, y yo dije, de veras. Y el pastor lo predicó, y bien me recuerdo que estaba en el departamento de Sonsonate, y en un evento especial para jóvenes, y dijo el pastor, ¿no? Ya habréis sido limpiados por haber oído la palabra de Dios. Y yo lo vi, y en mi corazón yo dije, no le creo, de veras. Y yo puedo decir, escrito está. Si lo oigo, con todo mi corazón, y si lo recibo, con todo mi corazón. Les invitamos a llamarnos al 2222-8010, teléfono de Radio Peniel, o al WhatsApp 7051-4641. Pasaremos a un tiempo de oración por las peticiones, y les dejo con el hermano Hugo Marcel.